Hay 4 tipos de hipersensibilidad. La hipersensibilidad de tipo 1, la que más ustedes van a conocer, la que más van a ver, que son los trastornos mediados por inmunoglobulina E. Tenemos la hipersensibilidad de tipo 2, donde encontramos los trastornos mediados por anticuerpos. Aquí sí quizás ya están presentes otros anticuerpos como van a ser IgG o IgM. Y tenemos los trastornos de hipersensibilidad de tipo 3, donde ya hay complejos inmunitarios y quizás la gravedad o el tipo de hipersensibilidad o la lesión que va a causar esa hipersensibilidad va a ser mayor, y la hipersensibilidad de tipo 4, donde ya hay células y generalmente esas células afectan a tejidos específicos, o sea, afectan a sitios o lugares específicos de nuestro hospedero. Como les dije al comienzo, la hipersensibilidad que más vamos a estudiar o la que más vamos nosotros a ver en esta clase va a ser la hipersensibilidad de tipo 1. Esta hipersensibilidad de tipo 1 es la más frecuente primeramente, ¿sí? Y es la más estudiada también, o sea, la que más conocemos y la que más vamos a encontrar en nuestro contexto. Son hipersensibilidades, como dice, mediadas por inmunoglobulina E. O sea, al exponerse al alérgeno o al exponerse al agente que va a causar la reacción alérgica, en el curso de poco tiempo, en el curso de pocas horas, ya empieza a manifestarse con la lesión al órgano diana. O sea, supongamos que es una picadura de un insecto, supongamos que es una exposición a un alérgeno o a una sustancia que pueda causar daño. Apenas tiene contacto con ese tejido, en el transcurso de minutos ya empieza a reaccionar su organismo para causar un daño, ¿sí? Ustedes ya habrán visto mucho porque lo que le llamamos son reacciones alérgicas. Generalmente a la, digamos, noxa o a la sustancia que está reaccionando le llamamos alérgeno, y obviamente podemos tener a las proteínas del polen, los ácaros, el polvo, algunos alimentos y algunas sustancias químicas que puedan llevarnos a causar este tipo de hipersensibilidad. ¿Cuáles son esos alérgenos que estábamos hablando? ¿Sí? Esto tiene que quedar muy en claro porque son las más frecuentes que vamos a encontrar. Fíjense aquí abajo donde dice antibióticos como dipirona, aspirina, penicilina, ¿sí? Estos son lo que nosotros los médicos tenemos más, digamos, temor de que nos puedan llegar a ocurrir en cualquier sala de emergencia o en una consulta, donde nosotros prescribimos o, digamos, orientamos al paciente a que tome una medicación, que tome un antibiótico o que tome un antipirético o que tome un antiinflamatorio, y la respuesta inmunitaria de nuestro paciente es exagerada. O sea, tiene una hipersensibilidad a uno de los componentes de esa medicación o de esa droga. Entonces, una de las formas de hipersensibilidad puede ser a una medicación. También, obviamente, ustedes no conocen la hipersensibilidad a los ácaros del polvo ambiental, a las proteínas del polen que suelen ocurrir. Y 4 son las formas o 4 vías o 4 puertas de entrada tenemos para esta hipersensibilidad. Podemos tener por inhalación, por ingestión, por inyección o por contacto cutáneo. Tienen que recordar estas formas de puerta de entrada. También les recuerdo, pregunta de examen, puertas de entrada para la hipersensibilidad o para una reacción alérgica, ustedes tienen que saber. Inhalación, obviamente toda aquella respuesta. ¿Alguien me quiere preguntar algo?
Buen día, doctor. Buen ¿Me día. escucha? ¿Qué Sí, tal? sale. Bien. Eh, ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Me Bien. escuchan? Sí, te ¿Me- escuchamos, doctora. Qué bueno. Entonces yo desde otra sala voy a estar aportando un poco, si no es tanta molestia, ¿verdad? No, excelente. Entonces ya estamos viendo ahí la puerta de entrada, ¿verdad? Inhalación, ingestión, inyección o contacto directo, ¿verdad? Que sería el cutáneo. Y tenemos que tener en cuenta también ahí que de acuerdo a estas puertas de entrada que estamos viendo ahí, el, la reacción de hipersensibilidad tipo 1 puede ser en un área discreta, puede ser una dermatitis, una atopía en una región localizada de acuerdo al contacto del alérgeno a la zona, o puede ser una reacción sistémica en el caso de que pueda presentarse, por ejemplo, en el asma, ¿sí? O una anafilaxia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta esas puertas de entrada y dónde se pueden ir localizando. Y ya estuvimos viendo los alérgenos, que en la próxima diapositiva también vamos a ver, ¿sí? El contacto cutáneo, por ejemplo, las plantas venenosas, los rasguños de animales, el polen, el látex. Entonces, eso va a ser local, ¿sí? La inyección de picaduras de abeja también va a ser local, de acuerdo a dónde se inyecte eso, el alérgeno, y va a haber una reacción en esa zona. La ingestión, sí, ingestión de medicamentos o algún alimento sí ya puede dar una reacción sistémica, o sea, todo el organismo puede reaccionar, o por inhalación, polen, polvo, moho y caspa de animales pueden dar algunas reacciones alérgicas significativas como una rinitis, ¿sí? O puede desencadenar un cuadro de asma. Entonces Bien, me están viendo, me están escuchando. Qué bueno. estamos escuchando bien, doctora. Sí, qué bien. Eh, Va a depender, obviamente, de la puerta de entrada a la velocidad o la rapidez con que se presentan estas reacciones alérgicas. Y también va a depender de el tiempo que dure esa exposición para, obviamente, la cantidad de respuesta que tengamos. Supongamos que tome un medicamento, es una dipirona, ¿sí? Supongamos que este medicamento es un antipirético que el paciente consumió y obviamente todo el tiempo que ese medicamento esté en nuestro sistema digestivo va a tener una reacción alérgica, va a tener una reacción de hipersensibilidad. No es lo mismo que exponerse a un contacto cutáneo con guantes que tengan hipersensibilidad a ese látex, que una vez que se retira esa exposición, la reacción obviamente puede ceder. Entonces, dependiendo de qué tipo de puerta de entrada tenga, va a depender la rapidez y el tiempo de exposición que tenga. Pero veamos un poco más cómo sucede esa reacción de hipersensibilidad o quiénes están, digamos, involucrados, cuáles son los actores de esa hipersensibilidad. Tenemos dos clases de células, que son las células T helper del subtipo 2 y las células cebadas o los basófilos. En esta primera parte quizás le va a parecer muy teórico, pero ustedes van a ver ya en un gráfico que le vamos a explicar con la doctora, o vamos a intentar explicarle ahí con la doctora, para que ustedes puedan entender un poco mejor cómo sucede este fenómeno de hipersensibilidad. Muy interesante también conocer esto y tener en cuenta, ¿sí? Que las células T helper, ¿sí? Se dividen en subtipo 1 y 2. La que va a estar involucrada en las reacciones de hipersensibilidad tipo 2 es el TH2, o en nuestro libro nosotros tenemos T2A, o sea, célula T auxiliadora, ¿sí? Entonces es esta, si podés enfocar, la TH2 es la que va, ¿sí? Va a reaccionar o va a
activar a la célula B para que ella pueda producir IgE. Pero recordando un poquito que tenemos las células T helper tipo 1, tipo 2, y la tipo 1 es la que estimula la diferenciación de la célula B en plasmocitos productores de IgM e IgG, ¿sí? Entonces es importante hacer esta diferencia porque la tipo 2 es la que va a producir entonces IgE. Entonces, muy importante recordar esto, ¿sí? Bien, entonces otro tipo de pregunta también, doctora, ya puede entrar en el examen. Claro, claro. ¿Qué tipo de células están las involucradas en hipersensibilidad de tipo 1? ¿Sí? Generalmente es T helper de tipo 2 que van a producir o van a favorecer, obviamente, que esa diferenciación de la célula B en un plasmocito. Nada más que ustedes tienen que recordar aquí, esa célula B está inactivada, viene el alérgeno, ¿sí? Y esa célula B se transforma en un plasmocito que va a producir inmunoglobulinas o va a producir anticuerpos IgE o inmunoglobulina E. Así Bien, mismo. entonces, aquí a modo de resumen, en la hipersensibilidad de tipo 1, ¿cuál es el fenómeno que sucede? Lo vamos a ver primero así en forma de mapa conceptual y lo vamos a ver luego en forma de gráfico. Primeramente tenemos la activación de los linfocitos T helper 2 y la producción de los anticuerpos inmunoglobulina E. Tenemos la sensibilización y la activación de las células cebadas. Y por último, la que va a ejercer los efectos sobre el huésped, o sea, lo que va a causar daño en el huésped, va a ser la liberación de mediadores. Sí, vamos a ver esto por última instancia, cuáles son los mediadores que van a lesionar o cuáles son los mediadores que van a causar daño en nuestro huésped. Doctora, vos que Sí, estás señor. del otro lado, Claro. entonces, para entender un poco este gráfico, ¿cómo ocurre la hipersensibilidad de tipo 1? Bueno, ahí vamos a ver, tenemos lo que está en amarillo, ¿sí? Es un alérgeno, ya vimos cuáles podrían ser, ¿sí? El polen, el ácaro, caspa de animales, ¿sí? Entonces, eso ingresa, ¿sí? En el aparato respiratorio, en este caso, ingresa y lo presenta al linfocito TH2. Ese linfocito TH2 es el que va a decirle al linfocito B, vamos a cambiar de clase. Vamos a cambiar de clase porque este es un alérgeno, es algo extraño y vamos a reaccionar. Entonces hay una activación de los linfocitos TH2 y hay un cambio de clase, ¿sí? De la IgE de los linfocitos B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a haber una producción de IgE. El linfocito B va a producir IgE, como estamos viendo en la figura de abajo. Vemos que produce IgE. Ese IgE que se produce porque entró un alérgeno, ¿sí? Le avisó al TH2, al linfocito helper tipo 2, ese helper tipo 2 activó a la célula B. Bueno, despertate, vamos a producir IgE ahora. Ahora ya tenemos IgE. Tenemos IgE, ¿sí? Esto que está aquí. Se va a unir este IgE ¿a quién? ¿En dónde se va a unir? Se va a unir a un mastocito o basófilo, ¿sí? Ese mastocito, que es esta hojita cuadradita que tengo acá, tiene un receptor. Ese receptor es un receptor de alta afinidad por IgE. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro mastocito
o basófilo ya queda sensibilizado porque ya tiene un receptor que va a tener ese IgE, ¿sí? Va a tener ese IgE con él. Entonces, la próxima vez que mi paciente tenga ese contacto con el alérgeno, ya se va a ir desencadenando, ¿sí?, la liberación de mediadores. Entonces, el primer paso es ingresa alérgeno, TH2 hace un cambio de inmunoglobulina del linfocito B, se libera, se secreta IgE, se sensibiliza ese mastocito. Recuerden que esos mastocitos o células cebadas, ¿dónde se encontraban? Están distribuidos, ¿dónde? En el tejido conectivo, debajo de la piel, en las membranas del aparato respiratorio, del aparato gastrointestinal, genitourinario. Entonces, se activan, ya tiene un receptor, ese receptor ya tiene un IgE, entonces la próxima vez ya esta cascada va directamente a ¿qué? Como vemos ahí en el cuadrito, una exposición repetida al alérgeno va a activar, bueno, ahora el mastocito va a trabajar y va a liberar mediadores, ¿sí? Esos mediadores, por un lado, pueden ser aminas vasoactivas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ver a la histamina, por ejemplo, que va a ser un mediador que va a ir produciendo los síntomas que vamos a ver en nuestro paciente. Entonces, aquí en minutos vamos a tener esa liberación de esos mediadores y tenemos también por otro lado liberación de citocinas, que es un poquito más tardío, ¿sí? Entonces también vamos a ir viendo de dónde salen esos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, en el asma, ¿de dónde sale esa vasoconstricción, ese silbido, esa intolerancia al ejercicio? ¿Sí? ¿De dónde? De esta reacción que sucedió, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, hipersensibilidad tipo 1, tenemos el alérgeno, ¿sí? ¿Puedes pasar en la otra diapositiva, doctor? Entonces tenemos la exposición al alérgeno, la activación de los linfocitos TH2, vuelvo a repetir, y cambio de clase a quién, a IgE en los linfocitos B, ¿sí? Luego puedes pasar producción o secreción de IgE, unión, como vimos, este mi IgE se une, se sienta, es como si fuese que yo agarro, yo soy IgE, me siento sobre mi mastocito, yo ya quedo activado, hay una nueva exposición al alérgeno, entonces yo voy a reaccionar, voy a liberar mis mediadores químicos y mis citocinas y vamos a tener los síntomas que van a ir acompañando a la reacción alérgica. Bien, ¿Sí? entonces, una vez que se liberan esos mediadores, empiezan a ver las manifestaciones como la doctora bien les explicó, ¿sí? Entonces tenemos algunas respuestas rápidas o algunas respuestas inmediatas una vez que se liberaron estos mediadores, que puede haber entonces luego de 5 a 30 minutos de la exposición. Uno de los mediadores que van a liberarse, dijimos, es, y la más frecuente, la histamina. ¿Y qué va a producir esa histamina? Primer punto, una vasodilatación, un daño vascular, un espasmo del músculo liso. O sea, todos los fenómenos que suceden, ustedes ahora imagínense en una atopía, en un cuadro de una urticaria, donde ustedes ven que a nivel de ese sitio donde encontramos esa atopía o ese daño en el sitio de la lesión, con ciertas características clásicas, ¿sí? El sitio está, digamos, rojizo, el sitio está edematizado, el sitio está, digamos,
lesionado. Y luego se pueden liberar otras citocinas como ser la prostaglandina. Pero esto ya va a dar a una reacción tardía. Obviamente eso tiene lugar entre 2 a 8 horas después y puede persistir inclusive días. ¿Qué nos va a causar esas citocinas que hicieron una respuesta tardía a nuestros mediadores? Edema de la mucosa, secreción, infiltración leucocitaria, daño epitelial y broncoespasmo. También esto es importante entender estas manifestaciones porque son básicamente todo lo que ocurre en un asma bronquial, ¿sí? Esto ustedes ya tienen ahí las manifestaciones propias de un asma bronquial. Tenemos edema de mucosa, tenemos infiltración leucocitaria, tenemos daño epitelial y tenemos broncoespasmo. O sea, tenemos las presentaciones tanto fisiopatológicas como las presentaciones clínicas de un asma bronquial. Doctora, otra vez para poder entender todo lo que nos explicaste en un gráfico. Sí, ahora un poco más profundo ya, ¿verdad? Entonces, para que vayan entendiendo la fisiopatología, esta es la idea. Uno de los puntos que vimos es discutir las reacciones patológicas que suceden en cada hipersensibilidad. Y acá nosotros vamos a ver otra vez el antígeno que se une vieron acá T2A, entonces es célula T auxiliadora 2, ¿sí? Es lo mismo que TH2, como está en nuestro libro, este está en la tabla 15.2, entonces si pueden ir viendo, entonces el TH2 libera interleucina, ¿sí? La interleucina 4, como ven ahí, como está marcando ahí el doctor, es la que va a activar a nuestro, bueno, linfocito B, te vas a activar y vas a liberar inmunoglobulina E. Entonces, ¿qué hace ese linfocito? La célula B, entonces, hace que la célula plasmática libere, secrete IgE, ¿sí? Entonces, luego ese IgE que hacía iba y se unía al receptor de alta afinidad por IgE, tanto en la célula cebada o mastocito o en el basófilo, ¿verdad? Eso por una parte, nosotros ya vimos TH2, célula B, IgE, mastocito activado. Bueno, por una parte ya tenemos ahí. Por el otro lado, como estamos viendo, cuando la célula T2A libera interleucinas, ¿y cuáles de ellas? La interleucina 3 y la interleucina 5, ¿qué va a hacer? Va a activar y va a inducir a la proliferación y reclutamiento de los eosinófilos. Recuerden que en toda reacción alérgica nosotros vamos a tener una sobreproducción de esta célula, ¿sí? Del eosinófilo. Uno de los marcadores que vamos a observar entonces es eosinófilos altos. La misma cosa, entonces ya tenemos por un lado activación de nuestra célula cebada, liberación y reclutamiento de eosinófilos que va a ir produciendo, eso va a ir a una respuesta tardía inflamatoria y vamos a ver las mismas manifestaciones. Entonces tengan en cuenta esas interleucinas que van a actuar, interleucina 4, interleucina 3 y 5, cómo van a ir produciendo y qué cambios van a ir realizando. Entonces, si tienen alguna pregunta, es muy interesante ver cómo ese simple polvito que tenemos acá o en el ambiente puede desencadenar esa reacción de hipersensibilidad. Por eso la importancia de conocer a qué yo soy alérgico, ¿verdad? Si soy alérgico a la dipirona, ¿sí? O algún otro medicamento, a la penicilina,
o si soy alérgico al ácaro, a lo que sea, al polen. Entonces voy a tratar de no exponerme o voy a tratar de que mi paciente no se exponga, porque ya vimos todo ese proceso que puede ocurrir. Y de acuerdo a eso es lo que nosotros vamos a ir dando medicación también para que vaya cortando ciertos pasos, ¿sí? Bien, nada más aquí, doctora, acotar dos cositas. Claro. Una, dijimos que uno de los actores principales van a ser entonces las células B que van a transformarse o que van a, digamos, hacer que ese plasmocito empiece a secretar IgE. Y entonces nosotros a nuestro paciente lo que podemos buscar mediante métodos auxiliares o mediante un laboratorio es los niveles de IgE que tenemos circulante en sangre. Sí, ¿Sí? interesante, muy bueno. ¿Sí? ¿Cuánto de IgE tenemos circulante en sangre? Y si tenemos niveles elevados de IgE circulante en sangre, entonces podemos sospechar que estamos ante una hipersensibilidad. Y por otro lado, lo que vos dijiste, ¿cuántos eosinófilos tenemos circulantes en sangre? O sea, si también tenemos elevación del número total de eosinófilos más una elevación o un dosaje de inmunoglobulina E elevados, estamos obviamente, más la clínica, más la presentación de nuestro paciente que venga con dificultad respiratoria, que se presente frente a nosotros con edema de las mucosas de las vías superiores, que tenga tos o que tenga opresión en el pecho, si está en una crisis asmática, entonces podemos sospechar si este paciente puede estar en un trastorno de hipersensibilidad. O sea, conocemos el trasfondo, obviamente, de esa hipersensibilidad. Pero la otra pregunta que podemos llegar a surgir, bien, y entonces, ¿cómo vamos a actuar o dónde vamos a actuar o dónde vamos a trabajar? El punto donde podemos llegar a trabajar va a ser en esto, ¿sí? Intentar, digamos, la liberación de esos mediadores, como son la histamina, ¿sí? Vamos a intentar disminuir su respuesta. O sea, hay medicación, ¿sí? Para que esto disminuya en su respuesta, para que ese daño vascular o ese espasmo del músculo liso disminuya. O también hay medicación para que estos mediadores o estas citocinas también disminuyan en su respuesta, como ser, por ejemplo, los corticoides. ¿Qué hacen? Los corticoides disminuyen la respuesta tardía, secundaria, que pueda llegar a ocurrir en un paciente con hipersensibilidad. Recuerden esta respuesta primaria temprana, ¿sí? Que son liberados de forma inmediata y esto que son ya de forma secundaria o de forma más tardía y las lesiones que pueden llegar a ocurrir. Entonces, ya lo vieron en un gráfico, ahora lo veamos. Doctor, ¿Sí? se um paciente sofre uma reação de alergia de um medicamento, ¿Sí? pode desenvolver uma resposta imediata, ¿sí? ¿Sí? Edema de la mucosa. Muy bien. A eso le podemos, sí, muy bien. A eso, supongamos, compañera, que tengamos un paciente que le aplicaste un medicamento X, una penicilina, y tiene una edema de mucosa o tenga una lesión a nivel de la faringe. Esa edema de mucosa o esa digamos, liberación de inmunomediadores que van a hacer cerrar la mucosa orofaringea, le podemos llamar inclusive anafilaxia, ¿sí? A esa anafilaxia o esa respuesta exagerada puede llegar a ser inclusive letal o puede llegar a ser inclusive llevar a la muerte de nuestro paciente. Por eso es importantísimo, como dijo hace rato la doctora, conocer a qué medicación tenemos hipersensibilidad o a qué producto nosotros podemos llegar a presentarnos con hipersensibilidad y
de forma secundaria, cómo obviamente podemos llegar a tratar. Sí, muy bien como dijo la compañera, ese edema de mucosa nos puede llevar inclusive a que necesitemos hacer una intubación de nuestro paciente o necesitemos hacer que rescatar la vía aérea de ese paciente, porque ese edema de la mucosa puede llevar a que el paciente obviamente tenga una dificultad para poder respirar inclusive. Fijemos cómo la hipersensibilidad entonces va a actuar. Primeramente, hay una sensibilización de los mastocitos o de los basófilos. Durante la sensibilización, los anticuerpos IgE específicos del alérgeno se adhieren a los receptores ubicados en la superficie de los mastocitos y de los basófilos. Esto ya lo vimos. Y luego, vamos a volver a nuestro gráfico si hace falta, con la exposición posterior al alérgeno se une a la IgE asociada con la célula una serie de fenómenos que van a producir la degranulación de los mastocitos o de los basófilos sensibilizados. Y ahí ya empiezan a ver los mediadores que van a liberarse. O sea, esto que ya vimos aquí en nuestro gráfico anterior, cuando hay una exposición repetida, este gráfico es muy bueno porque nos habla en resumen de lo que estuvimos diciendo. Cuando hay una exposición repetida al alérgeno, empieza la activación del mastocito y empieza la liberación de los mediadores, ¿sí? Y obviamente empiezan las respuestas que puedan llegar a ocurrir en nuestro paciente. Como bien hablamos con nuestra compañera, puede llegar a ocurrir, lo vamos a poner aquí en rojo, algo que es muy temido por todos, lo que le llamamos anafilaxia, ¿sí? La anafilaxia puede llegar a ser altamente, inclusive mortal para nuestros pacientes, ¿sí? Lo vamos a poner en letra fea así para que inclusive ustedes puedan entender. Entonces, otra vez, en resumen, estos mastocitos son los responsables de productos derivados de la membrana lipídica. ¿Y cuáles van a ser? Prostaglandinas, citocinas, que van a responder a ese alérgeno que se va a presentar. Y este es uno de los principales porque también lo conocemos bien y también podemos evitar, obviamente, su liberación. La histamina. ¿Qué es lo que produce la histamina a nivel del hospedero? Contracción primeramente del músculo liso. Va a haber aumento de la permeabilidad vascular, o sea, va a haber una vasodilatación también a nivel del sitio donde se está exponiendo. Y va a haber un aumento de la secreción de moco por las glándulas nasales, bronquiales y gástricas. O sea, aquí podemos llegar a tener una hipersecreción en los bronquios o una hipersecreción a nivel de vías aéreas superiores. Si el problema es una rinitis nada más, esa histamina lo que va a hacer es producir gran cantidad de secreción nasal. En este gráfico quizás es mucho más grande. Otra vez, doctora, podemos mostrar. Sí, acá nada más vemos ya a la célula que libera la interleucina 4, interleucina 13 también, la interleucina 5, ¿sí? Y como el mastocito, como vemos acá, ven el mastocito ya está activado, está su receptor, si ven, tiene la IgE y luego, como vimos, una vez repetidamente tiene contacto con ese alérgeno, ya va directamente. El alérgeno va, se instala en el mastocito que está ya sensibilizado y empieza a liberar sus mediadores. Entonces tengan en cuenta eso que ese mastocito se sensibiliza repetidamente y luego directamente ya libera sus mediadores y presenta la sintomatología, ¿verdad?, nuestro paciente. ¿Sí? Entonces intentemos hacer un resumen
de todo lo que hablamos hasta aquí. Eso es lo más difícil, hacer una conclusión de todo lo que hablamos aquí. La hipersensibilidad de tipo 1 le llamamos también reacciones alérgicas o la alergia, ¿sí? Conocido por todos. Hay especialistas inclusive que pueden hablarnos de lo que es la alergia o de lo que podemos encontrar con un paciente alérgico. Los alérgenos son los que estimulan fuertes respuestas de las células T helper 2 y obviamente nuestro actor principal, que va a ser la producción de inmunoglobulina E en pacientes obviamente que tengan una predisposición genética. Esto también es importante, no hablamos mucho, pero sí es importante preguntar a nuestros pacientes: mamá, papá, hermanos, alguien en la familia tenga una predisposición o tenga, digamos, antecedentes de alergia en la familia, alergia a la penicilina, alergia a analgésicos, alergia a alguna medicación, ¿sí? Porque esos alérgenos que nosotros estamos hablando también se pueden heredar. O sea, esa predisposición que tiene mamá o que tiene papá, también podemos tener, digamos, de forma hereditaria, una predisposición a tener respuestas alérgicas. Y obviamente, como último actor, se liberan mediadores como son la histamina, los leucotrienos y las citocinas. Son los que van a producir las reacciones vasculares, las reacciones musculares lisas inmediatas, y las prostaglandinas o los leucotrienos son los que van a hacer las reacciones de la fase tardía o las reacciones de inflamación. Dijimos, puede ser desde algo muy leve como una rinitis hasta una respuesta mortal como es la anafilaxia. Quiero que también ustedes lean bastante sobre la anafilaxia, porque quizás es lo que nosotros los médicos más le tenemos miedo, ¿sí? Obviamente puede ser mortal inclusive esa anafilaxia. Entonces, vamos a ver otra vez la hipersensibilidad de tipo 1, como es en el asma bronquial. Tiene una respuesta inicial o primaria que va a estar caracterizada por vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y contracción del músculo liso. ¿Se recuerdan cuando yo les dije hace rato que podemos tener una respuesta inmediata y una respuesta tardía en todo tipo de hipersensibilidad de tipo 1? En el asma bronquial es un lindo ejemplo, porque tenemos de respuesta inmediata vasodilatación, mayor permeabilidad capilar, y vamos a tener la contracción del músculo liso. Entonces ya nuestro paciente se presenta con pecho, ¿sí? Con chillido de pecho, ¿sí? Chiado no peito, como decían en portugués, y luego va a tener obviamente dificultad para respirar. Y de forma secundaria vamos a tener una infiltración más intensa de los tejidos por los eosinófilos y otras células agudas y crónicas, como así también daño de las células epiteliales. Entonces ya va a tener una lesión tardía que va a ocasionar obviamente un mayor daño a nuestro paciente. En el asma, entonces, nosotros vamos a tener otra vez una clase exclusivamente para hablar de asma, pero es un tipo de hipersensibilidad muy conocida, muy frecuente, y donde vamos a tener las clásicas, digamos, formas de presentación de la hipersensibilidad de tipo 1. Pero veamos esta otra, que es la más temida por todas, la anafilaxia. Doctora, Sí, ¿cómo nada tenemos una más, anafilaxia? yo quería acotar sobre el asma, ¿verdad? Que nada más que esto vamos a volver a desarrollar nosotros en el capítulo de respiratorio, solamente que ahora estamos dando como ejemplo de hipersensibilidad una de las patologías. Entonces ya vimos asma, ahora vamos a ver anafilaxia, ¿sí? Vamos a ver la anafilaxia. Entonces aquí, de acuerdo a la puerta de entrada, esta era sistémica porque había una reacción de hipersensibilidad sistémica. Por lo general, si no lo tratamos puede ser fatal y se va a caracterizar por edema en muchos tejidos, vasodilatación,
presenta mi paciente hipotensión arterial, un shock anafiláctico, obstrucción de la vía respiratoria alta, por ejemplo, debida al edema laringio. Entonces, como estuvimos viendo, acá cada uno de ustedes seguramente tiene que saber si no es alérgico a algún medicamento, porque cuando es sistémico, cuando ya agarra todo el organismo, puede reaccionar en forma exagerada y brusca y si no se trata, es mortal, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sí? El edema laringio, ¿sí? El edema de glotis que puede entonces cerrar la vía aérea. Entonces, para tener en cuenta esas manifestaciones que puede presentar una anafilaxia, que muchas veces puede ser causada por una alergia a medicamento o una alergia a algún alimento, ¿sí? Entonces hay que saber. Bien. Anteriormente a esto le llamábamos el CRUP. Había un cierre de Así mismo. la laringe, ¿sí? Ese CRUP laringio que podría obviamente inclusive ocasionar la muerte de nuestro paciente. Porque si Sí, porque tenemos cierra. una obstrucción completa de la vía respiratoria alta, el paciente puede llegar inclusive a la muerte. Esto puede llevar o necesitar de intubación orotraqueal o de un paciente que le hagamos una traqueotomía para que podamos liberar esa vía respiratoria alta. O sea, estamos hablando ya de una situación De límite, emergencia. ¿sí? Una situación de emergencia. Pero obviamente nosotros tenemos que tener nuestras armas para poder evitar llegar a esa situación tan grave, ¿sí? Llegar a esa situación obviamente de fatalidad. Pero ustedes conozcan que una droga o un alérgeno puede llevar inclusive a una anafilaxia. Inclusive, como dijo la doctora, un alimento, ¿sí? No sabe que era alérgico a las nueces, no sabía que era alérgico a algún componente del alimento y puede llevar inclusive a una anafilaxia que pueda ser bastante grave. Pasamos a otro ejemplo. Asimismo, aquí ya cuando recuerdan, puerta de entrada está localizada en una zona y acá son las reacciones atópicas, ¿sí? Entonces aparecen cuando los antígenos están localizados en un sitio particular. El término atópico está referido a una hipersensibilidad de modo genético, entonces tiene un componente genético contra alérgenos ambientales. Ya vimos cuáles son los alérgenos, ustedes pueden volver a repasar. Aquí, mediada siempre IgE y mastocitos sensibilizados. Acá tenemos la rinitis alérgica, la urticaria y la dermatitis atópica. Entonces, de acuerdo a la región, ¿sí? Vamos a ir teniendo ciertas manifestaciones de hipersensibilidad. Yo creo que más que uno conoce o más que uno padece este tipo de hipersensibilidad. Nosotros todos los días vemos las rinitis alérgicas que son frecuentes en cierto tiempo del año, ¿sí? Y que obviamente vamos a tener síntomas muy clásicos que van a ser estornudos, prurito, secreción acuosa de los ojos y la nariz. Puede haber asociado sinusitis y recuerden, una rinitis alérgica puede estar asociado o una rinitis alérgica puede ser el desencadenante de un asma bronquial o puede llevar a que ese paciente se presente con asma bronquial. Y lo Asimismo, importante los también, niños, perdón doctor, asimismo los niños muchas veces siempre está relacionado a una rinitis y también está relacionado muy conjuntamente con el asma bronquial. Entonces hay bien, que como ir bien bien. dijiste, doctora, tenés Ujú, que explicarle a la mamá, tenés que claro, decirle, mira mamá, si es que no mejoramos
esta rinitis alérgica o si no mejoramos esta rinoconjuntivitis o esta sinusitis que pueda llegar a tener, el asma de tu hijo no va a mejorar. El asma, siempre que esté presente la rinitis alérgica, no vamos a tener mejoría en su asma bronquial. Así mismo, porque siempre vamos a tratar el asma, pero no estamos tratando el que está desencadenando, ¿verdad? Entonces siempre nuestro niño, ya estamos entrando en la época donde va a ir presentando esa rinitis o esa sinusitis y luego presenta esos cuadros asmáticos. Entonces para ir disminuyendo la presentación de caso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nuevamente, aumento de la secreción de mocos. Recordamos que era una de las formas de reacciones de los mediadores que teníamos en la hipersensibilidad, inflamación de las vías respiratorias superiores. Vamos a ver que tenemos dos tipos de rinitis alérgicas. Tenemos una rinitis de tipo permanente, donde los pacientes presentan rinorrea, presentan secreción acuosa por la nariz y presentan sinusitis o conjuntivitis durante todo el año. O tenemos de la otra forma que es menos, digamos, menos agresiva, pero también tiene su tiempo, digamos, para consultar, generalmente o es en primavera o en otoño los tiempos donde suelen presentarse con mayor intensidad y donde hay una gran exposición a grandes cantidades de alérgenos, ¿sí? Lo que primero vamos a usar como tratamiento son los antihistamínicos y los descongestivos por vía oral. Yo le agregaría aquí como algo más actualizado los inhaladores por vía nasal y obviamente evitar el contacto con los alérgenos, ¿sí? Esto es siempre importante porque nosotros lo que le vamos a intentar explicar, si es a la mamá, intenta evitar que tu hijo se exponga a ese alérgeno que le está desencadenando una rinitis, ¿sí? Si es el polvo, obviamente que no, digamos, se libere ese polvo en la casa, o si es el ácaro de algún animal, que obviamente no le vas a decir que mate al gato, pero que no se exponga obviamente a esos alérgenos, y obviamente evitar prevenir que llegue a esa rinitis o a esa hipersensibilidad que está teniendo nuestro paciente. Veamos otra vez, doctora, cómo se presenta esta hipersensibilidad, ¿sí? Bueno, entonces vemos acá la rinitis, por ejemplo, cómo se presenta enrojecimiento y comezón y lagrimeo de los ojos, ¿sí? Estornudos, congestión y goteo nasal, ¿sí? Comezón y ardor de la garganta, goteo postnasal y tos. Entonces, como vimos, desde una simple y delicada, por decirle, rinitis, vimos cómo puede llegar la hipersensibilidad a ser fatal en el caso de la anafilaxia. Entonces, tengan en cuenta esta hipersensibilidad tipo 1, desde patologías leves, moderadas a graves se puede presentar, ¿sí? Entonces aquí también vemos cómo estuvimos viendo la anafilaxia que puede ser desencadenado por alimentos, ¿sí? ¿Cuáles alimentos? Por eso hay que preguntar, alérgico a medicamentos, alérgico a alimentos. Nosotros cuando hacemos nuestra historia clínica, hay un apartado donde dice antecedentes patológicos personales, donde nosotros vamos a ir anotando eso. Tenemos que preguntar, alergia a mariscos, ¿sí? A maníes, ¿sí? Maní, leche, huevo, nueces. Entonces hay que preguntar si es alérgico a algún alimento. Y repasando nada más, acá hipersensibilidad tipo 1 está mediada por IgE, tipo 2 está mediada por anticuerpos, ¿sí? Tipo 3
trastornos mediados por inmunocomplejos, ya vamos a ver cómo se forman esos inmunocomplejos, y tipo 4, hipersensibilidad mediada por célula. Entonces estuvimos viendo principalmente la hipersensibilidad tipo 1, tengan en cuenta esas reacciones y tengan en cuenta que tienen que preguntar. Hay que preguntar, hay que tratar de evitar, ¿sí?, esas reacciones muchas veces adversas y fatales. Entonces, a modo de conclusión de la primera parte. Bien, entonces ya hablamos bien sobre la hipersensibilidad de tipo 1 y sus distintas formas de presentación. Quizá ustedes van a ir estudiando un poco más cómo el paciente pueda llegar a presentarse, digamos, en nuestro consultorio, pero ahora avancemos un poco sobre lo que es la hipersensibilidad de tipo 2 o los mediados por anticuerpos, ¿sí? Aquí, sí, en la hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí?, vamos a tener producción de anticuerpos IgG e IgM, ¿sí? Si les parece, vamos a hacer un receso de 5 minutos y volvemos nuevamente para tomar un café. Profe, a las 10 tenemos otra clase. A las 11. A las 10. A las 10. Bueno, entonces voy a seguir avanzando porque tengo media hora de tiempo todavía. ¿Sí? Sí. Sí, voy a seguir avanzando. Bien, entonces, veamos entonces hipersensibilidad de tipo 2 mediado por anticuerpos. Dijimos ya, la hipersensibilidad de tipo 2 involucran destrucción celular mediados por anticuerpos IgG e IgM. Y obviamente pueden ser específicos contra antígenos de la membrana o matriz celular. Aquí, primero que ya son otros los anticuerpos, ¿sí? Dijimos en tipo 1 era IgE, aquí ya son IgM e IgG. Pero en esta hipersensibilidad vamos a ver que lo que ocurre, ¿sí?, es que el sitio donde va a estar afectado tengamos una lesión o una mayor destrucción de ese sitio. Es un trastorno o un síndrome que deriva de la formación en complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo, ¿sí?, voy a subrayar esto, en personas que tengan una sensibilización previa. O sea, ocurre casi todo el mismo fenómeno que habíamos visto anteriormente, pero en este caso tenemos un mayor riesgo por la agresividad de estos anticuerpos. Están mediados por anticuerpos, dijimos, IgG e IgM. Otra pregunta para el examen. ¿Qué es lo que ocurre, ¿sí?, en este tipo de hipersensibilidad? Veamos dos ejemplos clásicos, ¿sí? Veamos dos ejemplos muy típicos. Esto, por ejemplo, ocurre en una enfermedad de Graves, ¿sí? Esto ocurre en un paciente que tenga una hipersensibilidad a nivel de la tiroides. El anticuerpo IgG-IgM viene a depositarse en la membrana celular de la tiroides, en los receptores de la hormona estimulante de la tiroides, y la función fisiológica, la función normal de esa hormona TSH no puede desarrollarse de buena manera, o sea, no se puede desarrollar de forma normal, porque está ocupado por anticuerpos IgG e IgM. O sea, empieza a haber una lesión a nivel de ese receptor porque ese anticuerpo empieza a dañar o a destruir a ese receptor que estamos teniendo. Bueno, voy a acotar un poquito, doctor. Ahí nosotros vemos, ¿sí?, en una es la función normal, donde tenemos al receptor TSH y el antígeno, ¿verdad? El antígeno. Esto normalmente entonces se une y realiza sus funciones normales. ¿Y qué pasa?
se forma anticuerpos, ¿sí? Anti-TSH, lo que está en celeste. Entonces, receptor es mi silla, ¿sí? El receptor es mi silla y yo soy un anticuerpo anti-TSH, vengo a ocupar el lugar de esa hormona, entonces, vieron, el TSH no va a producir esa función normal fisiológica. Entonces va a haber, en este caso va a haber una sobreproducción, un hipermetabolismo, como vamos a ver síntomas de hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, vemos, lo celeste es el anti-TSH que va a venir y va a sentarse sobre este receptor. Bueno, ahora yo voy a cumplir, yo voy a ocupar el lugar, pero no cumple la función normal, sino que lo va a sobreestimular, ¿sí? Entonces, de ahí va a venir, ¿sí?, los síntomas que van a acompañar a esta patología. Entonces, se forman anticuerpos, ¿sí?, producción de IgM e IgG, ¿sí?, que van a ocupar el lugar que normalmente tenía que estar produciendo fisiológicamente las reacciones normales. Entonces, nosotros vamos a volver a ver, solamente tengan en cuenta cómo lo que está en celeste viene, ocupa, vos te vas de acá, entonces no se produce lo que normalmente se tendría que realizar, ¿sí? ¿Algo Entonces, más? ¿cuáles son esos anticuerpos? Algunos de ellos lo podemos inclusive dosar. Nuestro Claro. paciente vamos a encontrar que esa TSH, esa hormona estimulante de la tiroides, fue liberada por el hipotálamo, no puede ejercer porque, como le dije, está ocupado, esa silla está ocupada por anticuerpos antitiroglobulina, ¿sí?, o por anticuerpos IgG, IgM, como dijo la doctora, ¿sí? Entonces no va a haber, digamos, un desarrollo normal de la función fisiológica que estábamos necesitando. Estos antígenos pueden ser endógenos, presentes en la membrana de las células del cuerpo, o exógenos que están absorbidos a la superficie de la membrana. Veamos otra vez los ejemplos que estamos hablando, ¿sí? Vamos a ver otra vez las respuestas fisiopatológicas o las respuestas anormales donde tengamos en nuestro paciente, ¿sí? Fijémonos en este primero, cuando hay anticuerpos contra el receptor para la hormona estimulante de la tiroides, ¿sí? Aquí están los receptores, ¿sí?, en las células epiteliales tiroideas, pero en esos receptores están ocupados o están, digamos, ligados los anticuerpos IgG o IgM, ¿sí? Entonces, esta hormona TSH obviamente hace que ese anticuerpo estimula al receptor sin el ligando para la célula TSH. Entonces tenemos una respuesta anormal. Muy bien, muy bueno. Ahí se ve mejor cómo ese anticuerpo, ¿sí?, que se formó, ¿sí?, es un anticuerpo contra el receptor de TSH. Ahí ven mejor, lo que estaba en celeste es eso que está marcando el doctor, ese va y ocupa el lugar del ligando normal, ¿sí? Entonces va a desencadenar una alteración metabólica sobre la célula. Entonces, en este caso, en la glándula tiroides, ¿verdad? Muy interesante, pero para que vean, se forman entonces anticuerpos que van a ir a ocupar el lugar de otro antígeno, ¿verdad? Entonces va a ocupar la silla de otra persona, por decirles, ¿sí? Y fijémonos en este otro ejemplo, ¿sí? Esto en realidad el ejemplo ya
en un músculo, ¿sí? Puede ser un músculo estriado, esto puede ser un bíceps o puede ser un cuádriceps, un músculo X, donde tenemos nuevamente receptores para la acetilcolina, ¿sí? Receptores clásicos para que tengamos la contracción de ese músculo liso. La terminación nerviosa lo que hace es liberación de acetilcolina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esa acetilcolina o los receptores para esa acetilcolina están ocupados por anticuerpos. Nuevamente, tenemos anticuerpos frente al receptor para la acetilcolina. Entonces, todos los receptores están ocupados ya por anticuerpos. Entonces, la acetilcolina aquí se libera de la terminación nerviosa, pero no puede ejercer su efecto porque están bloqueados por todos los anticuerpos que se liberaron, ¿sí? Entonces, este músculo liso no se va a contraer. ¿Qué ocurre entonces en este caso? El anticuerpo inhibe la unión del ligando al receptor. Este anticuerpo, digamos, inhibió a que la acetilcolina sea recepcionada por sus receptores y entonces la contracción normal de este músculo liso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuáles van a ser algunas de las enfermedades que van a ocurrir? En esta se va a llamar enfermedad de Graves-Basedow, ya vamos a ver. En esta es una miastenia, ¿sí? En donde no hay contracción propia de nuestro paciente. Entonces, la hipersensibilidad de tipo 2. Los anticuerpos reaccionan con antígenos presentes en la superficie celular o en la matriz extracelular. Puede haber destrucción de las células. Este es otro ejemplo. Una destrucción de esa misma célula en una anemia. Ya vamos a ver que puede haber destrucción de la membrana celular. Va a haber fagocitosis de esa célula que está siendo afectada por los anticuerpos, desencadenar un fenómeno inflamatorio o puede interferir en las funciones normales de esa célula. Tenemos tres ejemplos aquí. En la primera había destrucción y fagocitosis, en el segundo había inflamación y en la tercera había una disfunción fisiológica. En la anemia hemolítica, en donde tenemos básicamente una destrucción de la célula, donde tenemos esa fagocitosis, donde esos anticuerpos hacen que la membrana celular se destruya y es fagocitada por otro tipo de célula, en donde los receptores, en este otro ejemplo, los receptores de la acetil-CoA están ocupados por los anticuerpos, y en la enfermedad de Graves-Basedow, como la doctora les explicó, teníamos que los anticuerpos se sentaban frente a los receptores de TSH y desencadenaban un fenómeno de inflamación propiamente dicho, ¿sí? Entonces son tres ejemplos muy grandes de hipersensibilidad de tipo 2. Bien, me gustaría que sí, por frecuencia, esta es una enfermedad menos frecuente, ¿sí? Esta es una enfermedad que quizás no vamos a ver con mucha frecuencia, pero una enfermedad de Graves sí la vamos a ver en varios de nuestros pacientes. Enfermedad de Graves-Basedow vamos a encontrar. Quizá un poco menos la anemia hemolítica, ¿sí? Pero sí vamos a encontrar muchos pacientes que tengan enfermedad de Graves. Tengo 10 minutos todavía para hablarles sobre la hipersensibilidad de tipo 3. Bueno, vamos rapidito entonces en estas últimas ya. En el tipo 3 está mediada por inmunocomplejos, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener ya
Esto nosotros vamos a volver a ver. Yo quiero que ahora lo que queremos es que ustedes se ubiquen, ¿sí? Cada hipersensibilidad, cómo se produce. A lo largo de la cátedra vamos a estar viendo los ejemplos específicamente. Aquí vamos a tener depósito de complejos antígeno-anticuerpo. Entonces nosotros lo que teníamos acá, nuestro antígeno, anticuerpo, ya está unido, estos dos juntitos ya se pasean por el torrente sanguíneo y ¿qué van a hacer? Van a ingresar en el cuerpo, ¿sí? O en alguna zona, por ejemplo en los riñones, y van a ir produciendo una patología como una inflamación o una glomerulopatía. Aquí entonces tenemos formación de depósitos de complejos, antígeno-anticuerpo. Estos dos ya están unidos ya, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que estas reacciones tipo 3 determinan las vasculitis observadas en enfermedades autoinmunitarias como en el lupus o el daño renal, que vamos a ir viendo como una glomerulonefritis post-streptocócica, donde hubo, en el caso de la glomerulonefritis post-streptocócica, hubo una infección anterior de una faringitis, una amigdalitis por estreptococo. Entonces, luego de unos días se forma este antígeno, anticuerpo, va a ingresar a nuestro glomérulo y lo va a dañar. Aquí entonces hipersensibilidad tipo 3, hay depósito de, recuerden, antígeno, anticuerpo. ¿Y qué patologías podemos ver, doctor? Bien, quizá nuevamente las que más vamos a encontrar o las que más vamos a ver va a ser la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿sí? Y nosotros, como bien dijiste, doctora, vamos a volver a tratar esta glomerulonefritis estreptocócica y vamos a volver a hablar sobre todos los fenómenos que suceden en la hipersensibilidad de tipo 3. ¿Sí? No se preocupen si vamos a ir muy rápido ahora, porque vamos a volver otra vez a hablar. Otra de las enfermedades tan frecuentes puede ser el lupus eritematoso sistémico, donde podamos llegar otra vez a lesionar a nuestros riñones, donde tengamos una nefritis lúpica, donde esos complejos antígeno-anticuerpos vienen a lesionar la membrana celular de nuestro riñón. Pueden también causar lesiones cutáneas, pueden causar artritis, ¿sí? O en algunos casos podemos tener en la piel una necrosis fibrinoide con sus manifestaciones, con la lesión por inmunocomplejos que van a manifestarse con vasculitis aguda, ¿sí? Que va a ser asociada a una necrosis de la pared vascular. Bien, nada más para otra vez entender lo que sucede en esta hipersensibilidad de tipo 3, podemos entender como ejemplo la enfermedad del suero. La enfermedad del suero, esto sí, es más que nada a modo teórico de poder entender de lo que estamos hablando con la hipersensibilidad de tipo 3. Se desencadena por el depósito de complejos antígenos anticuerpos, IgG, IgM, en los vasos sanguíneos, las articulaciones, el corazón y los riñones. Estos complejos depositados activan el complemento aumentan la permeabilidad vascular y van a reclutar fagocitos que llevan al daño celular y al edema, ¿sí? O sea, es una de las formas de presentación de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Qué vamos a tener? Erupciones en placas generalizadas, edema extenso, urticaria y puede llegar a tener fiebre. Podemos llegar a tener las causas de esta hipersensibilidad, también pueden ser estas que ustedes están viendo aquí, pero las más frecuentes, vamos a decir, que sean estas que estamos
nosotros estudiando aquí. Sobre todo esta, ¿sí?, que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia, a la glomerulonefritis postestreptocóxica, que va a ser la que más vamos a estudiar nosotros en nuestra cátedra, ¿sí? Bien, entonces hagamos un pantallazo final. Doctora, puede ser, quedan 5 minutos, para ver la hipersensibilidad de tipo 4. Aquí ya es mediada por células, ¿sí? La tipo 4. Aquí vemos que corresponde a un espectro de trastornos que varía, como siempre, desde una presentación leve hasta una grave. Aquí, ¿quiénes son nuestros autores principales? Son los linfocitos TCD4 y TCD8. Entonces, la hipersensibilidad celular se debe a la inflamación causada por las citocinas producidas por estos linfocitos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Si la hipersensibilidad tipo 4 implica un daño tisular, donde nosotros vamos a ver siempre células, los linfocitos T sensibilizados, que van a producir lesión, ¿sí? Entonces, todas estas reacciones se encuentran mediadas por células T, ¿sí? Los mecanismos fisiopatológicos y las poblaciones de las células T sensibilizadas siempre tienen que estar sensibilizados. O sea, cuando tiene un contacto con el alérgeno o con el desencadenante, ¿sí? Aquí vemos la dermatitis de contacto, otra vez vuelve a entrar como ejemplo de hipersensibilidad tipo 4, y a la diabetes mellitus tipo 1. Sí, entonces en este caso tenemos células o linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8 que van a destruir a nuestro hospedero o que van a destruir a nuestro propio organismo, ¿sí? En este caso, las células de Langerhans o las células del páncreas, que van obviamente a ser lesionados o van a ser destruidos por estos linfocitos T, ¿sí?, contra el páncreas de ese niño, o el páncreas de esa crianza, digamos, que van a estar lesionados. Entonces nos queda un tiempito para preguntarle a ustedes, ¿sí?, ¿qué tipo de hipersensibilidad les parece que vamos a tener aquí? Fíjense, son placas grandes en ambos miembros inferiores, ¿sí? Tiene aspectos de una vasculitis. ¿Qué tipo de hipersensibilidad le parece que vamos a tener en este paciente? Si alguien me puede responder. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio. ¿Sería el tipo 3? Sí, muy bien, una hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, Muy bien. una vasculitis aguda, podemos llegar a tener hipersensibilidad de tipo 3. En esta otra, ¿qué tipo de hipersensibilidad les parece que vamos a tener? También tenemos una formación de gran tamaño, ¿sí? Probablemente acá haya un edema, ¿sí? También podemos hablar de una hipersensibilidad del tipo 3. Y en esta no se ve muy bien la imagen, voy a intentar achicar, pero aquí ya tenemos, ¿sí?, lesiones más extensas, parecen ser no muy confluentes, pero ¿qué tipo de hipersensibilidad les parece que vamos a tener? Miembro inferior, probablemente haya tenido un contacto cutáneo previo. Bien localizado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál podría ser aquí? De tipo 1. Muy Tipo, bien, muy hipersensibilidad bien, de tipo 1, ¿sí? Lo mismo, lo aquí mismo. probablemente haya sido un insecto, Una picadura de insecto, ¿verdad? En ciertas zonas de la esto es un muñeca y de la niño, mano. ¿sí? Hipersensibilidad nuevamente de tipo 1. Nuevamente, y aquí, ¿qué les parece que vamos a tener? En tronco, ¿sí? Fíjense, esto es interesante. En esta crianza, ¿sí?, se puso un brazalete diciendo, no se visualiza bien en la imagen, alérgico a
tal medicamento. ¿Sí? Estamos hablando de hipersensibilidad ¿de qué tipo? Del tipo 1. De tipo 1, ¿sí? Entonces, estamos diciendo aquí, niño que se le hizo medicación por vía endovenosa y tuvo este tipo de reacción. Es muy frecuente de encontrar, obviamente, en los hospitales que el paciente tenga algún tipo de reacción alérgica. Entonces, recuerden otra vez como resumen final, las hipersensibilidades pueden ser 4 tipos. Nosotros, a lo largo de nuestra cátedra, vamos a ver otra vez distintas características de esta hipersensibilidad. ¿Para qué nos va a servir conocer? Porque vamos a poder ver ciertas patologías que engloben hipersensibilidad del tipo 2, patologías que engloben a la hipersensibilidad del tipo 3 o pacientes que engloben hipersensibilidad del tipo 4. ¿Sí? Y la vamos a poder decir, mira, esta patología le ocurría este fenómeno, ¿sí? Y obviamente no vamos a recordar el fenómeno que sucedía en la hipersensibilidad. Ustedes saben que en la cátedra de fisiopatología hablamos sobre todas las manifestaciones, hablamos sobre lo que le sucede a nuestro paciente y un poquito del tratamiento, ¿sí? Pero no podemos hablar mucho porque ya ustedes van a encontrar en otra cátedra lo que es el tratamiento de nuestro paciente. Pero, ¿cómo debemos empezar el tratamiento con estos pacientes? Retirar el agente sensibilizador o el agente causante de la etiología de esa hipersensibilidad, antihistamínicos para la comezón, para el prurito o para lo que le necesita picar. Si es una anafilaxia, recuerden, estamos ante una situación de emergencia, una adrenalina según la necesidad, o si estamos en una respuesta tardía de hipersensibilidad, podemos utilizar corticoides para desinflamar a esa hipersensibilidad. Bien, siendo horario clave las 10 de la mañana, Justito, doctor, cronometrado. le agradezco Entonces, muchísimo nuevamente por la atención y obviamente con los inconvenientes nuevamente que tuvimos, les vuelvo a pedir mil disculpas y en la próxima clase vamos a grabar la clase y le vamos a subir para que ustedes puedan tener esa clase de ahí grabada, ¿sí? y vamos a hacer un debate también, entonces algo distinto, más dinámico. Entonces, muchas gracias. Esperamos también que participen, entonces de a poco se van a ir soltando un poquito más para